Bienvenidos a la semana 9 del Camino del Artista. Estoy muy feliz, ahora les voy a contar por qué, pero han sido semanas difíciles con respecto al avance del curso de 3 meses que consta el Camino del Artista. Siento que, bueno, yo ya lo he contado igual, que me han costado hacer las páginas matutinas, que me ha costado hacer los ejercicios, me ha costado hacer los videos. También estuve trabajando para comprarme un clarinete. Yo estoy en las bandas de budismo y estoy ahorrando para poder comprarme ese clarinete, para viajar a Buenos Aires. Y estuve muy con eso, entonces también con respecto a mi propia negatividad, no le puse onda a el camino del artista, que es algo que en realidad recontra debería estar como en prioridad mía. Bueno, estuve muy con el foco en poder terminar ese trabajo que tenía, esa changa que tenía, para poder avanzar, porque un poco comprándome el clarinete, aprendiendo a tocar el clarinete y ganando en mi práctica budista, esforzándome al máximo, todo lo demás se va a dar. No significa que uno en lo que tenga que hacer no se esfuerce, pero confío en que esa es, viste, la receta mágica, si se quiere. Si existiera una receta mágica, va por ahí. Bueno, como ya todos saben, el miércoles fui a un casting de un programa de streaming de cumbia de acá en Neuquén que se llama Activando la Gira. Estoy muy emocionada porque la verdad que a mí la cumbia me encanta. Yo soy re cumbiera, yo me levanto a las 8 de la mañana para ir a la facultad y en el cole voy escuchando cumbia y llego toda empoderada y toda ahí lista para afrontar la mañana porque estoy escuchando cumbia. Entonces siento que lo puedo dar todo en ese programa. Me sentí muy cómoda, me cagué de risa. Al principio estaba nerviosa, pero como que en el momento me relajé, ¿viste? Como que fue como, bueno, ya está, estoy acá, estamos en el baile, hay que bailar. ¿Qué vas, viste? Y después tengo otra sorpresa, que voy a hacer un casting para una película. Ahora termino de grabar este video y enseguida voy a hacer ese casting. Y nada, estoy contenta, ¿viste? Como que siento que no importa si quedo o no, lo importante es que estoy haciendo y que en el casting que yo esté, ellos van a tener en su memoria, literalmente en su memoria mental, porque mi imagen no se va, pero en la memoria tipo de la computadora o donde sea, ellos van a tener un documento que dice Úrsula Guzmán hizo un casting y les va a aparecer mi cara y en cuanto ellos me necesiten para ahora o más adelante, ya está, listo, yo ya hice el casting, entonces van a registrar mi cara, eso es lo importante. Pero, sin embargo, a mí me costó mucho poder ir y hacer el casting. El miércoles pasado que me llamaron, yo estaba en unas actividades de budismo, estaba un poco con esta negatividad y el bloqueo de un montón de cosas, entonces prioricé estar en la práctica budista y no fui. Eh, pero después con respecto al casting de la película, que es algo que a mí me interesa más que mi propia vida, y viste como que procrastinaba. Entonces acá entra cómo se relaciona el camino del artista en la vida del artista. Porque Julia Cameron en este capítulo, que es recuperar una sensación de compasión, te explica que el artista en realidad, la razón por la que no crea, que uno lo sabe igual, ella lo viene explicándose bastante, pero habla como más específicamente y profundiza este tema, es el miedo. El miedo en realidad está muy relacionado con los padres. El miedo a ser abandonado, porque ser artista en realidad significa, en muchas familias y a nivel cultural, significa como desafiar a tus padres, ser un niño y desafiar a tus padres, no hacer lo que tus padres esperan de vos. Y para muchas familias eso es gravísimo. Realmente termina siendo grave porque capaz que tienen pensado para vos una profesión o un modelo de vida o una personalidad y vos no estás ni ahí con eso. Y también le sigue el miedo a ser exitoso o el miedo a fracasar. Entonces hay tanto miedo que uno dice, bueno, si voy a desafiar a mis papás, lo tengo que hacer bien. Tengo que ser el artista más exitoso del mundo. Y ella te
explica muy bien, no lo llames pereza, porque uno cree que por estar procrastinando, no hacer castings o no crear, enseguida piensa en la pereza. Y en la pereza uno dice esta persona es vaga, y en realidad uno lo tiene que llamar miedo y lo tiene que llamar bloqueo, llamar las cosas por su nombre. Y está genial porque en realidad yo no soy una persona vaga. Yo muchas veces me como ese diálogo interno negativo. Digo, no, yo soy una vaga, no puede ser que lo esté guionando. Y la verdad es que es como algo un poco más profundo que eso, porque es un concepto más cultural y social. Se cree que todo se hace por amor al arte, que a veces también pasa, y que uno no llega mucho siendo artista. Y uno puede llegar a muchas cosas muy copadas siendo artista y haciendo lo que uno ama. Y en realidad el arte y ser un artista está más relacionado con el juego, con el proceso espiritual, con eso, esa parte como más lúdica de uno que con la parte más razonable. Entonces, esa parte razonable que te dice, bueno, tenés que hacerlo perfecto, sos perezoso, sos una persona perezosa, es como la parte más racional de uno. Y es como pensar al arte como, como algo estructurado, como más sargentón, que no es, no existe. El arte no es algo cuadrado, ¿no? Y concreto. Es algo más abstracto, más espiritual, más desde el amor. Y eso me quedó resonando un montón porque ese miedo a ser abandonado por mi núcleo familiar, o ese miedo a ser exitoso, o ese miedo a ser un fracasado, es un montón lo que me pasa a mí. Entonces yo como que todo el tiempo quiero hacer las cosas perfectas y quiero que me pase ya y quiero concretar ya. Y ahí surge los giros creativos, que es cuando vos estás avanzando en tu proceso artístico y estás sintiéndote mejor y estás viendo avances en el camino del artista, y de repente te da un cagazo enorme, que es esto, de que yo procrastiné para hacer los videos, más allá de que estaba trabajando y demás, procrastiné para hacer los castings, o que procrastinás guionar, y en realidad uno, lo que yo me tengo que poner en la cabeza es hacer pasitos bebé y correrme de la idea de que crear arte, no en mis inicios, porque yo ya vengo caminando hace bastante, pero mis primeras como obras como más personales mías, no van a ser perfectas. Y dentro de 10 años capaz que ni me gusten, capaz que ni piense en esto. Pero si nunca empiezo, o si hago una cada 500 años pensando que va a ser la más perfecta de todas, y capaz que nunca termina haciendo nada. Entonces siento que hay mucha tela para cortar, diría un amigo mío, porque también juega mucho lo físico. De a poco voy aceptando mi imagen corporal, eh, esto soy yo, digo, en todo tipo de planos, que es difícil también porque hay mucho odio en las redes sociales, entonces el miedo a ser juzgado también es un montón. Pero creo que siento que en mi vida necesito tomar la decisión, volver a tomar la decisión de ser una artista exitosa acá en Neuquén. Y que no significa ser perfecta, significa volver a forzarme al máximo y tener esa convicción y orar frente al Gojonson de que yo quiero esto y que yo quiero ganar acá en Neuquén, quiero triunfar acá en Neuquén, porque quiero alentar a mis compañeras de la SOCA y a la gente que me ve de que se pueden cumplir los sueños. A mí misma incluso, demostrármelo. Siento que de vuelta no tiene tanto que ver con ser perfecta, ser la mina más linda del mundo. Siento que tengo más ganas de crear y de ganar acá y de volver a tener esa convicción que yo tenía cuando me fui a Buenos Aires y esforzarme. Yo recuerdo que antes de que me vaya a ir a Buenos Aires, yo iba hasta Rock and Cole por ir a participar en cortometrajes, o no dormía para preparar personajes. Me metía tanto en los personajes que si laburaba de un personaje depresivo, me vestía de ropa oscura, tenía muchos pensamientos negativos, guionaba mis propios cortometrajes. Digo, uno tiene que aprender, como dice Julia Cameron, y el truco está en volver a crear arte para sanar esas heridas, esos miedos. Y siento que no me puedo escapar de eso, de crear. Digo, vine para esto, no hay otra cosa más para hacer.
realmente mi sueño es laburar de esto, cobrar bien y crear un buen arte, ¿no? Ahí, yo sé que ahí está la exigencia, pero creo que para mí crear un buen arte es estudiar sobre el arte y eso se lleva con los años. No tengo mucho más para decir porque siento que fue como más concreto, pero ayer en vez de quedarme medio durmiendo en la noche, me puse a escribir las páginas matutinas y hice los ejercicios y demás. De hecho, cuando fui al casting, ese día escribí mis 3 páginas matutinas, hice Daimoku con la convicción de que ibas a surgir lo mejor y después escribí toda una página de manifestación que Julia Cameron te propone en uno de los ejercicios. Yo hice el ejercicio de página de manifestación, me faltó el collage solamente. Lo hice, ¿viste? Después en el cole leí a Sensei y cuando llegué al lugar estaba un poco nerviosa, pero sí fui suelta. Fui yo misma eh, y siento que eso es un poco lo que importa. Eh, pero realmente tengo la necesidad de seguir avanzando y que desde este pelito hasta la uña de mi pie yo tenga la convicción de que quiero triunfar en el arte, de que tengo que triunfar en el arte, que voy a triunfar en el arte y que estoy triunfando en el arte. Y enfocarme tanto en eso que se empiece a dar. Porque sí, estoy luchando todo, pero ¿cuánto me estoy esforzando? Eh, ¿cuánto más estoy dispuesta a hacer Daimoku para concretar esos objetivos? ¿Cuánto más estoy dispuesta a leer a Sensei, a sentarme a guionar, a eliminar lo que guioné y volver a intentarlo, a golpear puertas? Digo, tengo una postura bastante pasiva, entonces el primer paso sería empezar a golpear puertas, que es, bueno, lo que ya estoy haciendo, y empezar a manejar, a roscarla, a pasarme de rosca. Creo que es ahí la que va. Tuve muchas crisis también, me largué a llorar en Caicán porque sentía que no estaba luchando, que todo lo que estaba haciendo era el pedo, que no estaba avanzando en mi vida y de repente me encuentro acá haciendo castings. Y bueno, confío, hay que confiar. Así que bueno, nos vemos la próxima semana, amiguitos.